Bien, compañeros, en este momento les voy a hacer la presentación de las diapositivas que el día de hoy en la tarde les compartí. Son las temáticas que vamos a trabajar durante esta primera sesión. Recordarles que tenemos 3 clases virtuales y pues esta es una de ellas, la primera. Esperamos que la próxima clase virtual abordemos temáticas relacionadas con el manejo del programa ARGIS, y en la siguiente el manejo de programas que tienen que ver con procesamiento de fotogrametría, que es la clase con la cual ustedes van a iniciar el día sábado, porque pues debido a las situaciones no hemos podido realizar procesamiento de fotogrametría utilizando los software o los programas que se requieren para hacer ese procesamiento. Aquí les estoy presentando a ustedes la diapositiva. ¿La pueden ver? ¿Pueden hacer uso de los micrófonos? Hola, profe, buenas tardes, compañeros. Sí, profe, sí se ve. Listo. Entonces, el tema para el día de hoy es introducción al software QGIS. Yo sé que hemos venido trabajando en varias ocasiones en este programa, ¿cierto?, dentro de los sistemas de información geográfica. Sin embargo, pues no hemos logrado, digamos, abordarlo en un 100%. Les había comentado anteriormente que los software sí se caracterizan porque tienen una amplia cantidad de aplicaciones, ¿cierto? Entonces, pues nos es imposible en una clase o en un programa técnico o incluso hasta en un programa profesional lograr abordar todas las funcionalidades que tienen estos programas, ¿ya? Entonces siempre nos toca estar como en esa constante revisión dependiendo de qué trabajo requerimos. El contenido para el día de hoy, pues el primer tema que vamos a ver es los tipos de datos espaciales. Les había comentado en clases presenciales que tenemos datos espaciales de tipo raster y tipo vector. Ahora vamos a mirar cuáles son como las cualidades de cada uno de ellos. Como segunda temática a abordar el día de hoy, y espero que logremos abordar las 7 temáticas, es el recorrido por las diferentes secciones de QGIS, como mirar un poco las secciones que tiene este programa. Datos del GPS, vamos a hacer transformación de GPX a SHP, es decir, a Shapefile, conversión de datos, tablas de atributos y operaciones básicas, es decir, cómo sacamos el área, cómo podemos lograr sacar el perímetro, cómo sacamos la distancia entre dos puntos. Posteriormente vamos a trabajar algo de simbología y etiquetas y finalmente pues vamos a tratar de realizar un pequeño mapa que generalmente le conocemos en el mundo de los SIG como mi primer mapa. Listo, compañeros. No sé si aprobado este orden del día para poder arrancar. Sí, profe. Listo, compañeros. Bien, en los tipos de datos espaciales, raster y vector, ¿cierto? De los cuales ya hemos hablado en clases anteriores, pues generalmente podemos identificar 3 tipos de datos vectoriales: los puntos, las líneas y los polígonos, ¿sí? Toda esta es información que nosotros levantamos o editamos, ¿cierto?, en un software SIG, ¿ya? Pero antes de realizar el procesamiento de esa información, pues generalmente nosotros levantamos esa información, ya sea porque estamos editando una capa, un mapa base, por ejemplo, ¿cierto? O porque lo que hicimos fue pasar información del GPS al programa SIG. Y entonces empezamos a partir de esa información que levantamos a crear una serie de polígonos, una serie de líneas y una serie de puntos que nos identifican, ¿cierto?, objetos de la superficie terrestre. Por ejemplo, alguien me puede decir en un archivo vectorial qué podríamos representar con un punto. Una casa o algún, sí, una casa. Si una casa, ¿qué más podríamos representar, compañero Diego Vitonaz? Bienvenido a la clase. Hola, profe, buenas tardes. Podríamos hacer, no sé, una cochera o algo así, o puede ser un ojo de agua, no sé, algo por el estilo. Comúnmente los nacimientos de agua siempre los vamos a representar con un tipo punto, ¿cierto?
Con un polígono, ¿qué podríamos representar, compañero Diego Yule? Diego, ¿sí me escucha? Profe, buenas Compañera, tardes. buenas tardes, Diego. Sí, profe, la pregunta. Con un polígono, ¿qué podríamos representar? En un polígono las áreas así, como las áreas centrales, ¿no? Sí, claro, podemos representar un área, ¿cierto? Ajá. Jamie, ¿qué podríamos representar con una línea? Buenas tardes. Las carreteras, bueno, las vías principales. Exactamente. Y para una persona que, por ejemplo, trabaja en el sector eléctrico, ¿cierto? Un punto podría ser un poste, ya lo habíamos mencionado, y esa red eléctrica, ¿cierto? Podríamos representarlo también con una polilínea, que generalmente de esa manera se conoce dentro del programa QGIS. ¿Listo? Entonces, yo digo que ya el tema vectorial ustedes lo tienen un poco más claro porque lo hemos venido trabajando durante todo el técnico, pero el tema de los datos raster, y ustedes lo trabajaban sobre todo en la parte de fotografía con el profe Alex, y es que digamos que ya no hablamos de puntos, líneas o polígonos, sino que hablamos de píxeles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el pasado fin de semana estábamos haciendo procesos fotogramétricos. Toda la información fotogramétrica, ¿cierto?, que obtenemos como resultado del vuelo del dron, pues esas son información o son datos tipo raster. Si ustedes tienen una fotografía, eso es un raster. Si ustedes descargan una imagen de un satélite, ¿cierto? O si ustedes cortan la imagen de un satélite porque sobre ella requieren hacer edición y poder obtener puntos, líneas o polígonos para representar algo, ¿cierto? Una planificación, un ordenamiento, en fin, lo que ustedes requieran hacer en su ejercicio profesional, pues toda esa información base va a ser de tipo raster. ¿Listo? Entonces, para que sepamos distinguir los dos tipos de datos espaciales. ¿Hasta aquí alguna pregunta en los tipos de datos espaciales? No, profe. Listo, compañeros. Bienvenidos a los compañeros que se van como integrando a la clase. Como segundo tema que teníamos por traer para esta sección de clase es conocer un poco los apartados que componen el software QGIS, ¿sí? Entonces tenemos un panel de capas, ¿cierto? Que es donde tenemos la capa de navegador, el panel de capas, tenemos esa área o esa interfaz gráfica del usuario que es donde nosotros podemos ver el mapa y el procesamiento que se va haciendo dentro del mapa, y tenemos unas barras, que por ejemplo tenemos la barra de menú donde nosotros encontramos múltiples opciones. Me parece importante que nosotros hablemos un poco de esas interfaces o de esas secciones que tiene QGIS, porque pues me han consultado bastante de manera interna, al WhatsApp sobre todo, porque a veces se les pierde a ustedes las secciones de capas. Ya, entonces dice, profe, estaba realizando tal procesamiento y ahora yo no sé dónde está el panel de capas, no sé dónde está el panel de navegador, profe, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces, constantemente estoy haciendo como esa retroalimentación, estoy enviando videos, estoy enviando, a veces me toca decir también enviar como un video tutorial hecho por mí mismo en un momento, ¿cierto? Para poderles ayudarles a resolver la situación que están presentando en ese momento. Y a veces a ustedes les dicen, mire, requerimos esta información para allá, y se les pierde el panel de capas, pues claramente es tiempo que están perdiendo. No sé quiénes han tenido esa situación, pero comúnmente pues pasa cuando estamos iniciando en este mundo de los SIG, cuando estamos aprendiendo sobre estos programas que a veces se nos puede volver complejo. A veces personas que llevan mucho tiempo manejando estos software, pues y dejan de hacerlo algunos meses, algunos años, cuando vuelven otra vez a retomar, generalmente se les olvidan dónde
están cada una de las secciones y les toca ir a revisar un tutorial, les toca ir a revisar información que encontremos en la web. ¿Listo? Entonces es normal, pero yo creo que este tipo de clases y sobre todo cuando nos queda grabada, pues podemos ir y revisar nuevamente cómo podemos solucionar un inconveniente que a veces se nos puede volver algo complejo porque nos quita tiempo. En ese momento logran ver la pantalla del QGIS. Sí. ¿O siguen viendo las diapositivas? Las diapositivas. Listo. Les voy a dejar de compartir un momento y les voy a compartir la pantalla del QGIS. Listo. ¿Pueden ver la pantalla del QGIS? Sí, señor. Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, vamos a suponer, ustedes aquí están viendo, acabé de eliminar el panel de capas y voy a eliminar el panel de navegador. Generalmente ustedes a veces quedan como en esta pantalla, no sé a cuántos de ustedes les habrá pasado, ¿cierto? Pero recuerden que nosotros podemos solucionar inmediatamente con este tip, ¿cierto? Esa situación yéndonos a la parte superior derecha y le damos clic derecho, ¿ya? Cuando yo le doy clic derecho, inmediatamente se me despliega una cantidad de opciones para poder otra vez activar esos paneles que he perdido por accidente o porque, bueno, le di clic donde no era. ¿Pueden ver el panel en este momento? Sí, profe. Listo. Vale, qué pena, es que estaba como cacharreando el programa porque no lo había utilizado antes el Teams. Bueno, entonces aquí nos aparecen una serie de paneles. Entonces tengo acá panel administrador de marcadores espaciales, panel de capas, panel de editor de vértices, panel de capas de teselas, panel de estadísticas, en fin, son elementos o son herramientas que claramente tienen un poco más de características avanzadas. Pero en este caso, generalmente lo que utilizamos y requerimos así de primera mano es el panel de capas. Entonces, si se me pierde, simplemente me voy acá, ¿cierto? En la barra, en la parte superior derecha, le doy clic derecho y aquí me aparecen las opciones. Mira que si yo la quito, pues me vuelve otra vez a quedar así la pantalla completa y me regreso acá, clic derecho, ¿cierto? Y le digo panel de capas. Lo mismo hago con el panel de navegador, ¿sí? Entonces, miren, si logran ver la parte inferior izquierda, la parte inferior de izquierda, entonces ya tengo activado mi panel de capas y tengo activado mi panel de navegador. ¿Listo? Eso es como para poder enmendar la primera situación que pueda llegárseles a presentar a ustedes. Como segundo elemento, sí me gustaría que revisáramos este menú, ¿cierto? Acá donde yo tengo, pues, proyecto, donde yo guardo mi proyecto. Siempre les digo que cuando estén trabajando en QGIS y estén realizando una actividad específica, por ejemplo, si el compañero Mauricio está haciendo el levantamiento fotogramétrico de una zona y hizo la edición de su imagen después de procesarla claramente, entonces guarde su proyecto donde usted tiene, guarda toda la información respecto a lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, si mi proyecto es levantamiento fotogramétrico de la piscícola Juan Tamo, entonces siempre mi carpeta con el nombre de mi proyecto y ahí la información de las imágenes que yo he tomado con el dron, la fotogrametría, el procesamiento, los modelos de elevación que yo haya obtenido a partir de ese procesamiento y también la edición que yo realice en el QGIS. Eso me va a permitir tener un orden en la información que yo voy guardando en mi equipo y que cuando yo vuelva otra vez a necesitar esa información, pues no esté perdida o no la encuentre o me quite tiempo, ¿cierto? Revisando todas las carpetas de mi equipo para saber dónde se encuentran esos datos. Entonces, aquí en proyecto, pues ahí hacemos o le damos clic, ¿cierto? Para poder guardar esa información o guardar, perdón, el proyecto que tenemos como todo, como el QGIS completo, ¿cierto? Con información allí. Otro elemento importante es el de complementos. Recordemos
que generalmente en el QGIS nosotros le decimos complementos o plugins, ¿cierto? Aquellos elementos que nos brindan herramientas adicionales para realizar procesamientos. Entonces, en este caso, uno de los más reconocidos y que siempre tenemos que tener a la mano, ¿cierto? Es el Quick Map Service, este complemento que ustedes logran ver acá. Se llama de esta manera, Quick Map Service, ¿ya? Aquí me está diciendo actualizar complemento. Le voy a dar ahí en actualizar complemento. ¿Listo? Si yo no lo tuviera instalado, pues simplemente aquí me diría instalar complemento. En esta sección me aparecen todos los complementos y aquí en instalado pues me aparece dónde o qué complementos o plugins tengo instalados en este momento. Entonces, como algo básico, base, ¿cierto? Tengo el QGIS Hub Plugins, tengo el Quick Map Service, tengo el Google Earth Engine, que personalmente todavía me falta siempre avanzar en este programita porque es complejo. Tiene que ver con el tema de programación, el Planet Explorer, que es recomendable cuando ustedes requieren imágenes satelitales que, dado caso que, por ejemplo, BIM o satélite Esri lo tengan en una zona donde está nublado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos con el compañero Frankie? Frankie tiene una situación porque él fue a tomar unos puntos GPS, pero la zona donde tomó los puntos GPS, pues aparece nublado. ¿Qué hicimos? Buscamos la manera de descargar una imagen satelital, ¿cierto? De un satélite aparte de los que están aquí dentro del programa QGIS, y pues logramos con esa imagen del año 2022, 2023, no recuerdo, pues poder sobreponerla y así evitar tener esa nubazón o esas nubes, ¿cierto? Que tapan la visual del terreno que yo le tomé la información, al que yo le tomé la información. Acá me aparecen los complementos que no están instalados, simplemente usted quiere buscar, por ejemplo, le dice, yo necesito tal complemento, entonces, por ejemplo, Quick Map, o bueno, no sé, el complemento que ustedes quieran, por ejemplo, ALS, ¿cierto? Y aquí me aparece, no sé qué es ALS, son muchos complementos, pero si ustedes tienen el nombre del complemento, pues acá vienen y lo buscan. En dado caso de que no lo encuentren aquí en el programa, porque QGIS es uno de los software que más rápido se está actualizando, pues simplemente van y lo buscan a la red y lo pueden descargar. Y acá donde dice instalar a partir de zip, de esta manera nosotros podemos instalar esos complementos, ¿cierto? Que hemos descargado, ¿ya? Es así de simple el tema de los complementos. Recordemos que el Quick Map Service es uno de los complementos que más nos sirve, ¿no? Acá podemos ver o visualizar los satélites que generalmente utilizamos, con los cuales trabajamos, el BIM y el Esri sobre todo. Si nos vamos a Google, pues Google está un poco, digámoslo así, atrasado en cuanto a la actualización de la información espacial, ¿cierto? Es como por allá del año 2014, 2016. Sin embargo, BIM y Esri siempre se vienen como actualizando. Los dueños de BIM son Microsoft, los dueños de Esri, satélite pues Esri, ¿cierto? Y ellos, como son empresas privadas, generalmente se están actualizando. En el caso de Google no sabemos por qué no ha tenido como una actualización. Incluso si nosotros revisamos Google Earth, ¿cierto? Tiene imágenes muy desactualizadas, que por ejemplo BIM y Esri ya tienen pues bastante información, bastante actualizada con respecto a Google. ¿Listo? Bueno, y aquí pues está uno de los iconos que más utilizamos, que es el de editor, ¿cierto? Él siempre aparece acá. Si no lo encontramos, pues también venimos a buscarlo acá en la parte donde dice vectorial, panel de editor, digitalización, ¿listo? Aquí en digitalización, en los paneles, pues podemos activar la opción de digitalizar, ¿listo? En caso de que en el programa que ustedes instalen no aparezca el icono. Generalmente, lo que no está aquí, ¿cierto? En esta barra de menú, en esta barra de iconos, pues generalmente lo encuentran en los paneles o las barras de herramientas. ¿Listo, compañeros? ¿Hasta allí alguna pregunta?
Compañeros, ¿alguna pregunta? No. No, profe. Listo, gracias. No, 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 no. Bien, ¿a quién le ha pasado, a quién de ustedes les ha pasado que se les ha perdido el panel de navegador, el panel de capas? ¿O todos siempre han estado ahí como full con el programa? ¿O ni siquiera han revisado el programa? Listo, compañeros, sigamos. Profe, ahí me pasó una vez, pero fue al principio, eh, cuando estaba cacharreando con el programa, pero pues yo también vi tutoriales y pues tocaba quedarle allá en el panel para volverlo a activar. Porque pues Pero ya, uno, pero ya conocías el panel, ¿cierto? sí, pues algunas veces se me olvida, antes me tocaba que mirar ahí otras opciones o tutoriales y cosas así, pero pues ya después ya normal, o sea, ya después le cogí el tiro de eso, entonces no, pues sí fue como al principio cuando uno estaba empezando a mirar el programa por primera vez. Listo, compañero, bien, muchas gracias. Listo, entonces continuemos. El tercer punto, si ustedes tienen abierta ahí su presentación, ¿cierto? Son datos del GPS. Aquí voy a ampliar un poco mi pantalla porque quiero que lo vean de primera mano. Yo sé que este ejercicio lo hemos realizado muchas veces, pero compañeros, espero que esta información que en este momentico estamos o se está brindando, pues les sea de mucha utilidad en caso de que ustedes lo requieran, ¿no? Generalmente cuando tenemos una emergencia con la información, cuando requerimos entregar un trabajo es cuando se nos olvidan algunos aspectos, algunos detalles y eso hace que el trabajo se nos retrase, ¿sí? Y que terminemos nosotros estresados. Generalmente el mundo de los SIG, el mundo de los sistemas de información, pues es un poquito complejo, siempre es un poco estresante, pero yo creo que conociendo algunos tips, pues podemos sacar adelante nuestros trabajos de una manera más rápida. ¿Listo? Bueno, entonces, nuevamente les presento el GPS, ¿ya? El Garmin 64S, le había comentado antes, uno de los mejores GPS que se han fabricado, pero que en ese momentico ya no los están fabricando, ¿cierto? En este caso, tenemos el GPS azul, un SX. Abrimos la parte de atrás, ¿ya? Ponemos nuestro cable y lo conectamos al computador. Listo. Cuando nosotros conectamos el GPS al computador, miren cómo me aparece en la pantalla del GPS. No importa que usted no tenga pilas. Si usted conecta el GPS al computador, él le va a aparecer de esta manera. ¿Listo? Entonces, a veces alguien me preguntó por allá, profe, lo que pasa es que yo no he podido realizar el trabajo porque el GPS no tenía pilas. ¿Sí? En una situación, un compañero de un territorio. Entonces me dijo, no, profe, yo no lo he hecho. Quería decir que ni siquiera lo había intentado, porque así le quité las pilas, el GPS igual te va a conectar, ¿listo? Logran ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, inmediatamente acá me aparece en este equipo, pues, el icono del GPS Garmin, ¿listo? Nos vamos a QGIS, acá en capas, ¿sí? Vamos a eliminar este trabajo que tenemos aquí. Es más, vamos a abrir un nuevo proyecto. O bueno, no porque este trabajo es el que nosotros realizamos en el recorrido de la playa. Listo. Vamos a dejarlo así y vamos a transformar hacer como la transformación de los datos. Cualquier dato que tengamos ahí en el GPS Garmin, ¿listo? Cuando yo le doy en navegador, ¿cierto? Tengo el panel de capas, panel de navegador. Cuando le doy en navegador, inmediatamente me aparece acá
Garmin, ¿sí? Yo despliego esa pestaña, o perdón, no recuerdo el nombre de esa figurita, ¿sí? Y lo que hago es arrastrar los puntos GPS que yo quiera llevar hasta mi interfaz. Entonces, por ejemplo, aquí hay puntos tomados del 27 de julio de 2024, del 26, del 19 de octubre, del 8 de septiembre, del 1 de agosto, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es arrastrar esa información. Voy a arrastrar cualquiera que esté aquí en este GPS. ¿Listo? Lo arrastro hasta acá, ¿ya? Y le digo añadir capas. ¿Sí? Lo que hago es, miren, que a veces se nos dificulta eso. Yo lo agarro con el clic izquierdo, ¿sí? Lo muevo, miren lo que yo estoy haciendo, y lo pongo acá en la interfaz gráfica, ¿sí? En mi ventana, en mi pantalla, pues, donde puedo visualizar la información, ¿ya? Y lo suelto. ¿Listo? Cuando yo lo suelto, me vengo a panel de capas y observen la cantidad de puntos del 5 de octubre que tengo acá. ¿Qué tenemos que hacer generalmente nosotros? Pues hacer una revisión de esos puntos, ¿ya? ¿Qué se recomienda? Que el satélite, ¿cierto? O que la imagen satelital ya la tengamos ahí de fondo. Aquí empezamos a revisar, bueno, ¿cuál de estos puntos, ¿cierto? O cuál de estos archivos contiene los puntos que yo requiero. Empezamos a desactivar. Aunque si usted ya es conocedor del sistema de información, pues se va a dar cuenta de que el que dice waypoints es el que contiene los puntos que yo requiero. ¿Qué hago con los otros? Los elimino. Entonces le doy eliminar capa y le digo aceptar. Y estos puntos afortunadamente son del espacio donde estuvimos trabajando, ¿ya? Entonces, un caso X, resulta de que usted abrió, ¿cierto? Usted dice, profe, yo aquí tengo, voy a cerrarlo un momentico, profe, yo aquí tengo mi mapamundo de BIM satélite, ¿ya? Y tengo mis puntos, ¿sí? Profe, ¿cómo hago para acercar? ¿Cómo hago si se me perdieron esos puntos? Simple, muchachos. Van acá a la capa, ¿cierto? A cualquiera de estas capas y le da clic derecho y le dice zoom a la capa. Inmediatamente él los pone donde está el punto referenciado, ¿sí? Que esa fue otra pregunta que me han hecho, y no una vez, sino ya como en varias, 3, 4 ocasiones me han preguntado sobre eso. ¿Por qué se les pierde la información? De pronto le dan, no sé, tienen el mouse dañado o se parquean, digamos, en otro espacio y se les pierden los puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente clic derecho, suma la capa y mire, ya me vuelve a poner donde están los puntos. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo remediar esa situación en caso de que se nos presente. Ahora bien, el siguiente punto dentro de la clase para el día de hoy es hacer una transformación de esos datos del GPS y pasarlos a SHP, que es Shapefile, ¿sí? Generalmente ustedes van a campo, realizan el levantamiento de la información, ya sean los datos que tienen en el celular, porque algunos utilizan el celular para levantar información de puntos espaciales, ¿cierto? Georreferenciados. Sin embargo, siempre les he comentado que la precisión del celular nunca va a ser igual a la del GPS porque, digamos, el celular no fue creado para cumplir esa función. Entonces va a tener un rango mucho más amplio que lo que tiene el GPS. Y eso que el GPS generalmente tiene un error mínimo de ¿cuántos metros? Doña Adriana, bienvenida a la clase. Hola, profe, ¿cómo va? Muy bien, doña Adriana. ¿Cuál es el error mínimo del GPS Garmin? El mínimo. Pues a veces varían, a veces son de entre 3, 5 metros, pues varían también la forma de donde lo estés midiendo. Muy bien, doña Adriana, exactamente, compañeros. Si usted tiene el GPS y le aparece, ¿cierto? Lo que ya hemos revisado, porque GPS hemos trabajado bastante, en lo que ya hemos revisado, si tiene un error entre 3 y 5 metros, pues lo que usted hace es poner el punto, ¿ya? Porque no le va a dar menos de 3 metros, ¿ya? Entonces, si un GPS como este, que fue creado precisamente para hacer el levantamiento, la georreferenciación de puntos
tiene ese error porque consideramos que 3 puntos es un error siempre grande, ¿cierto? Si lo comparamos, por ejemplo, con el error de un dron, ¿ya? Pues mucho más va a ser el error del celular, ¿sí? Entonces, generalmente no recomendable el uso del celular para tomar puntos GPS. Utilicemos siempre un GPS Garmin, ¿listo? Ahora, si usted está levantando información fotogramétrica, pues mucho mejor. Ahora, si usted tiene un GPS RTK que usted le permite tomar puntos sí, en la Tierra y luego esos puntos poderlos llevar al programa de procesamiento, pues claramente va a tener una precisión mucho mayor, incluso precisión al milímetro, ¿sí? Que la profesora Angélica pues conoce muy bien sobre el tema de la precisión por el estudio de ella, por su ingeniería topográfica. Listo, compañeros. Cuando ya tenemos los datos en nuestro panel de capas y ya sabemos cuál es el archivo que contiene la información de los puntos que hemos levantado en el terreno, lo que hacemos inmediatamente después es convertir o exportar esos datos que están en GPX, ¿cierto? Porque ese es el archivo que arroja el GPS, archivo GPX, y lo convertimos en un SHP. Entonces nos vamos a guardar objetos como, acá en formato, recordemos compañeros que no siempre les va a aparecer en la primera línea archivo check de Esri. Generalmente o en algunas ocasiones, dependiendo de la versión del programa que ustedes tienen, les puede aparecer un GeoPay, ¿sí? Les puede aparecer un GeoJohnson o les puede aparecer no sé, cualquier otro tipo de formato de los cuales está acá. Y ustedes, en su afán de pronto, pues guardan el archivo o guardan la información en el archivo que no corresponde y luego no lo van a poder encontrar ni van a poder trabajar sobre él. Entonces, generalmente, ustedes lo que tienen que hacer es revisar el formato. Lo primero que ustedes miran, ¿listo? Que diga archivo Che de Esri. Posteriormente, otro error que siempre cometemos, compañeros, y lo seguimos cometiendo, es que le ponemos en el nombre del archivo, se lo ponemos acá, de esta manera, ¿sí? Entonces allí le damos el nombre del archivo y seguimos con la siguiente información. No, compañeros. El nombre del archivo tenemos que ponerlo dentro de una carpeta. Nos vamos a estos 3 puntos que aparecen ya como en la parte derecha, perdón, y nos vamos a la carpeta que nosotros estamos utilizando para ese proyecto. En mi caso, ¿cierto? Yo estoy trabajando sobre una carpeta que se llama Recorrido la Playa. Le doy clic en ese punto y lo que digo es crear una nueva carpeta y le digo datos transformados. ¿Qué me está diciendo datos transformados? Pues que esos datos que están en el GPS, pues ya los tengo en shapefile o SHP o shape, como lo quieran llamar, ¿sí? Le doy doble clic a esa carpeta y le pongo un nombre. Entonces yo digo puntos recorrido playa, ¿sí? Si ustedes quieren separan con raya al piso, ¿sí? Que se utiliza mucho. Generalmente el IGAC o otras entidades utilizan mucho la raya al piso. Entonces, punto, raya al piso, recorrido, raya al piso y el lugar donde hicieron el recorrido. Y acá en el tipo, ustedes ya se dan cuenta de que el archivo que me aparece es un shape o un shapefile. ¿Listo? Y le digo guardar. Entonces, mire todo el link, ¿cierto? Todo el nombre que me aparece acá en el nombre del archivo. Si ustedes lo ponen de esa manera, llegan y ponen el nombre del archivo así a secas, pues corren el riesgo de que la información les quede guardada no sé dónde. ¿Listo? Posteriormente nos vamos al sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? Pues es el sistema de coordenadas que yo voy a utilizar. Recuerden que el sistema de coordenadas global es el WGS84 y que la mayoría de equipos lo que hacen es levantar la información en ese sistema de coordenadas. Estos días me llamaba uno de los compañeros, no sé si Mauricio esté por aquí para que luego no digan, no, es que hablaron de mí cuando yo no estaba. No, listo. El compañero Mauricio me llamó porque había subido una información y le aparecía por allá al frente de África, ¿ya? No sé, yo le dije que transformara la información, que la guardara nuevamente en el sistema de coordenadas que generalmente utilizamos, que es el Magna Sirgas, Colombia Oeste, por la zona donde nos encontramos.
¿ya? Y él lo tenía seguro en WGS 84, bueno, en fin, estaba enredado en la situación y le daba al frente de África. Yo supongo que él logró solucionarlo porque ya no me volvió a escribir, o no sé si no lo solucionó. En fin. Listo, compañeros. Entonces, lo primero que nos aparece acá es el WGS 84 porque es el global. ¿Listo? Si queremos buscar otros sistemas de coordenadas y sobre todo cuando nosotros recién abrimos nuestro programa, es que descargué el programa y mi computador es nuevo, el programa es nuevo, es una versión nueva, pues es muy probable que aquí solamente le aparezca el WGS 84 y no le aparezcan los otros, ¿cierto? Porque no los has trabajado. ¿Qué haces para solucionarlo? Simplemente me voy a donde dice seleccionar sistema de referencia. Le doy clic y acá en filtro, entonces yo le digo oeste. ¿Ya? Perdón, West. ¿Sí? Y cuando yo le digo West, pues me dice, Magna Sirgas Colombia West Zone o Colombia West Zone. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el Magna Sirgas Colombia Oeste o West Zone, ¿cierto? Cubre los departamentos del Chocó, de Nariño, del Cauca, del Valle del Cauca. Sin embargo, no alcanza a cubrir unas zonas que ya están más al occidente, ¿sí? Como algunas islas que hacen parte de Colombia o algunos territorios que, por ejemplo, hacen parte de lo que conocemos como la zona del municipio de Tumaco. Entonces, si por ejemplo estás trabajando en Tumaco y estás muy al límite sobre la playa, entonces te toca trabajar con el Colombia West Zone. Y usted dice, no, profe, eso es imposible. Pues en algún momento quizás te pueda llegar a tocar dentro de tu vida profesional o laboral, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta, porque si lo colocas en este y estás allá en el límite de Tumaco, ¿cierto? En la playa de Tumaco, pues el Colombia West Zone o Colombia Oeste no te va a servir, para que lo tengamos claro, ¿listo? Lo mismo pasa, si estás trabajando en Bogotá, pues hay un sistema de coordenadas para Bogotá, y si estás trabajando en el Meta, por ejemplo, hay otro sistema para el Meta, que ya no sería Occidente, sino que sería, ¿qué? Oriente, ¿listo? Y le doy a aceptar. En este caso, como estamos parados en el departamento del Cauca, en el municipio de Toribío, el sistema de coordenadas que nos corresponde es el Colombia Zona Oeste. Ahora bien, quiero hacer una precisión aquí, ya que queda la clase grabada, y es que en Colombia, a partir de la resolución, en ese momento yo no lo recuerdo, ¿cierto? Del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no sé si es 2020, 2021, se cambió el sistema de coordenadas para los proyectos en Colombia, que es el origen central, ¿sí? Que es un sistema de coordenadas que parte de lo que hoy conocemos como Puerto López y se llama el ombligo de Colombia. Si en algún momento tienen la oportunidad de ir a conocer esa zona, pues es algo muy bonito. Hay como una especie de pirámide, ¿cierto? Y se dice que ese es el punto, el ombligo de Colombia. Así es llamado allá por los habitantes de la zona. En ese punto parte o es el origen del sistema de coordenadas origen o CTM12, también se conoce de esa manera, ¿ya? Sin embargo, ha tenido algunas críticas debido a su precisión en los proyectos. Cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi saca esa resolución, pues para muchas personas que trabajan a nivel topográfico, la geomática, el catastro, ¿cierto? Pues fue un problema porque tocaba transformar toda esa información que ya tenían en el Magna Colombia Oeste, transformarla al CTM2. Sin embargo, la crítica venía con respecto a la precisión. Decían que los proyectos se movían con respecto a la realidad. Claro, porque usted imagina, es un punto central, ¿cierto? Que está acogiendo a todo el país. Pues claramente puede llegar a tener más imprecisión que un sistema de coordenadas que está destinado solamente para una región o una zona del país. Pues va a tener mucha más precisión. ¿Listo, compañeros? Entonces, si en algún momento a ustedes les dicen que deben trabajar con el CTM12, pues es el Magna Colombia Central. ¿Listo? Y lo pueden hacer. Vamos a mirar acá, por ejemplo, si cuando lo buscamos en el filtro, él nos aparece. CTM, pues aquí no me aparece, CTM12, no me aparece. Origen, vamos a mirar. Creo que es este. Magna Sirgas. Vamos a mirar. Origen nacional. Es este, muchachos. Entonces, en algún momento a ustedes les dicen, mire, es que el proyecto que ustedes están elaborando es para una entidad pública, es para una alianza con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entonces debe ir la información geográfica en origen nacional.
¿qué tienes que hacer? Pues empezar a levantar la información con este sistema de coordenadas, no con el Magna Colombia Oeste. ¿Listo, compañeros? No sé, ¿alguna inquietud con respecto a este tema? Que yo sé que puede resultar un poquito confuso. Abro el espacio de 2 minuticos para preguntas, también como para descansar un poco la garganta. Profe, este sábado vamos a practicarlo con este programa. Con el sistema. Sí, con QGIS, sí. No te comprendo. ¿Estás diciendo que si vamos a hacer el ejemplo con el CTM12? Sí, o sea, este sábado. No, porque este sábado vamos a trabajar es procesamiento de imágenes del dron. Es fotogrametría. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Sino que yo le estoy dando la información porque no sé en qué momento ustedes terminen trabajando, perdón, para una entidad pública, ¿cierto? No sé en qué momento a ustedes les digan, venga, trabaje como reconocedor predial del Instituto Geográfico. Entonces ya sabes que el Instituto Geográfico maneja información en CTM12 o origen nacional. ¿Listo, compañero? ¿Alguna otra inquietud? Por acá rápidamente les voy a compartir la resolución que habla del origen central. ¿Listo? Vamos a ver si me lo permite el programa cargarlo por aquí por mensajes. Vamos a ver, no lo veo. ¿Me permite? No me aparece cómo hacerlo. Al WhatsApp yo les comparto la resolución. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Alguna duda con respecto al sistema de coordenadas que debe ir en nuestros proyectos? No, listo, compañeros. Bueno, entonces proseguimos. En nuestro caso, vamos a seguir trabajando con el Colombia Magna Oeste o como está en QGIS, Wet Zone. ¿Sí? Si nos vamos a ArcGIS, aparece como Magna Colombia Oeste. ¿Qué otros elementos tenemos que modificar de acá? Simplemente lo demás lo dejamos por defecto. ¿Listo, compañeros? Entonces ya sabemos que cuando vamos a guardar la capa vectorial tenemos que modificar 3 apartados de esa ventana. Y le damos a aceptar. En ese momentico ya tengo esos puntos que estaban en el GPX, ya los tengo convertidos en SHP. ¿Qué me queda? Pues eliminar esa capa del GPX, ¿cierto? Y si yo ya quiero, pues lo que hago es retirar mi GPS. Y ya me quedo con estos puntos. ¿Listo, compañeros? Hasta aquí no hay preguntas, ¿cierto? Listo. Como siguiente punto, y que está dentro de la conversión de los datos, está en nosotros poder esos datos o esos puntos que recolectamos, poderlos transformar en polígonos, en puntos o en polilínea. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos. Recordemos que cuando requerimos crear una nueva capa, lo tenemos que hacer desde capa, crear capa, y le digo nueva capa de archivo shape. Entonces, vuelvo a repetir el paso. Capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. Y acá donde dice nombre del archivo, pues me voy otra vez a donde yo he guardado mi información, ¿cierto? Mi información está en documentos, en la carpeta que dice recorrido la playa, creo una nueva carpeta y a esa carpeta le digo archivos SHP o polígonos o como usted lo quiera llamar.
Dentro de ella yo le pongo el nombre de mi polígono. En este caso yo voy a levantar el polígono de la cancha. ¿Listo? Entonces digo cancha. O dentro de ese mismo polígono, recuerden que podemos poner varios polígonos. Ustedes toman la decisión cómo lo quieren hacer. Ustedes pueden crear un polígono para representar los espacios deportivos. Pueden crear otro polígono para representar los espacios educativos. Otro polígono para representar los terrenos o para representar las áreas verdes. ¿Sí? Ustedes toman la decisión de cómo lo quieren hacer. Que si lo pueden hacer en un solo archivo shape, sí, pueden poner múltiples polígonos en un solo archivo shape. Hagamos el ejemplo. En este campo yo digo área institución. ¿Sí? Voy a poner todos los elementos circundantes a la institución educativa La Playa. Entonces acá le pongo área institución La Playa. ¿Listo? Y le digo guardar. Lo mismo. Aquí en tipo de geometría, ¿qué vamos a crear? Pues un polígono. En dimensiones no lo tocamos y en el sistema de coordenadas de una vez para que no lleguemos a tener problemas más adelante, ¿sí? Con el sistema de coordenadas que estamos trabajando, que es el Magna Sirgas Colombia Oeste. Y le decimos aceptar. ¿Qué me he encontrado con algunos portátiles? En algunos portátiles esta información de acá de la parte inferior no aparece, ¿ya? Porque la pantalla del computador es muy pequeña, compañeros. Simplemente lo que hacemos es pararnos en la parte superior y teniendo sostenido el clic izquierdo o la parte izquierda del mouse, lo que hacemos es bajarlo, ¿listo? Y de esa manera pues ya nos aparece la opción de aceptar o cancelar. Y le digo aceptar. ¿Y qué he hecho? Pues creado mi archivo shape que va a contener los polígonos que yo voy a levantar de la información. ¿Listo? Lo que voy a editar. Ahora ustedes dicen, necesito crear una capa con puntos. Listo, vamos a crear una capa con puntos. Lo mismo, nombre del archivo en explorar, ¿sí? Y aquí ya están mis archivos shape. El mismo programa te va ayudando también, pero hay que tener mucha atención. Hay que poner atención para que no vayamos a poner el archivo en una carpeta diferente, ¿no? Por algún error del programa. Entonces acá le digo, en puntos voy a decir infraestructura. Y en infraestructura yo voy a poner puentes, por ejemplo. ¿Listo? Entonces le digo guardar. Tipo de geometría, pues es un punto. Sistema de coordenadas, Magna Colombia Oeste. Si estás trabajando con central, pues entonces central, origen nacional. Si estás trabajando con global, el WGS 84. Siempre tenerlo en cuenta. Ya ahí creé mi archivo o mi SHP, ¿cierto? Que va a contener los puntos. Ahora me voy a capa y creo uno relacionado con las polilíneas. Lo mismo, me voy acá y digo redes. Puedo decir redes porque ahí puedo meter la red hídrica y puedo meter la red vial. Digo guardar. Tipo de geometría pues sería una cadena de línea. Sistema de coordenadas pues sería el Magna Sirgas Colombia Oeste, nunca lo vayan a olvidar. Y le digo aceptar. ¿Listo? Algo que no he hecho, compañeros. Si en algún momento, ¿cierto? Esta información a ustedes se les llegue a cerrar, pues inmediatamente pierden la ventana de la información pierden la información que tenían en su ventana y le toca otra vez volver a agregar capa a capa. ¿Listo? En este caso, yo, por ejemplo, mi proyecto ya lo tengo guardado. ¿Listo? Entonces, ¿qué recomiendo? Que guarden todo el proyecto, la ventana completa. Guardar como y guardan en la misma carpeta que están trabajando. Eso ahorra mucho tiempo, porque a veces cuando ustedes tienen información espacial de un proyecto X, ¿cierto? Y requieren información de que usted ya ha levantado, ha transformado, pues lo que simplemente hacen es darle clic al icono de QGIS dentro de su carpeta, porque ese icono o ese, ¿cómo les dijera? Ese programa tiene toda la información de las capas que usted requiere. Sí, y no tiene que ponerse nuevamente a buscar capa por capa y ponerse a cargar una por una. ¿Listo, compañeros? En este caso, vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a editar, por ejemplo, el que dice área institución La Playa. Entonces, ¿qué hago? Me paro sobre
la capa que yo voy a editar. A veces no sucede, compañeros, que tenemos así, seleccionado 2. Recuerden que yo puedo seleccionar, ¿cierto? Con control y le doy clic a la capa. Entonces yo le doy control y selecciono la capa. Control y selecciono la capa. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar área, institución, la playa y posteriormente me voy a donde dice conmutar edición. Abro aquí, inmediatamente me aparece la opción para poder añadir polígono. ¿Qué voy a hacer en este caso? Entonces yo digo, bueno, yo creo, ¿cierto? No conozco muy bien cuál es el límite de la institución educativa de la playa, pero pues como estamos haciendo un ejercicio, lo que hago es empezar a editar esa información. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, no, es que la institución educativa de la playa tiene estos límites. ¿Listo? En ID siempre inicio con el 1. No se vayan a olvidar del orden, porque a veces ustedes requieren ese orden en los polígonos, ¿sí? Entonces, en este caso yo digo, el ID siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nunca va a ser una letra, siempre va a ser un número que se espera que sea en orden, siempre tenerlo en cuenta. Y le digo aceptar. Y ya he creado, pues, mi primer polígono. Acá lo que hago para no seguir moviendo es quitarlo, ¿cierto? El polígono y decirle guardar. ¿Sí? En el lápiz lo que hago es quitarlo nuevamente y él me dice, ¿quieres guardar eso? Le digo yo, sí, guardarlo. Cuando me voy a la tabla de atributos, clic derecho, abrir tabla de atributos, pues acá en el ID ya me aparece como 1, es decir, el primer polígono. Sin embargo, yo quiero que cuando yo esté creando o cuando estemos creando nuestros polígonos, poderles ir poniendo de una vez el nombre, claro, porque eso me permite tener una referencia del nombre o del área que yo estoy haciendo el proceso de edición. Nuevamente, acá digo conmutar edición y en esta sección que dice campo nuevo, ¿cierto? Le digo nombre. Tipo, yo le digo texto, porque en este caso yo lo que voy a escribir es el nombre de ese polígono que estoy realizando. Entonces, en este caso, nombre, texto y una longitud de 100, dependiendo de lo que usted quiere escribir allí. Hay personas que generalmente en la tabla de atributos escriben mucha información. A veces es bueno, a veces no tan bueno. Sí, hay que ser un poco mesurados con la tabla de atributos. Entonces le digo aceptar. Y puedo cerrar mi tabla de atributos, puedo guardar los cambios, ¿cierto? Quito el lápiz y cierro la ventana de la tabla de atributos. Ahora me voy a levantar otro polígono. Nuevamente me paro en la capa que quiero editar, conmutar edición, añadir polígono y voy a editar la cancha. ¿Sí? Y le digo 2. Y ahora sí acá, ¿cierto? Cuando yo le doy clic derecho, porque generalmente uno está poniendo los puntos con este, ¿cierto? Cuando vas a terminar, le das clic derecho. Y le digo cancha. Aceptar. ¿Listo, compañeros? Por el ejercicio vamos a hacer esos dos nomás. Guardo aquí en el disquete y quito el lápiz. Ahora nos vamos a infraestructura, le dije yo. Puedo minimizar. Les recomiendo siempre, compañeros, trabajar con un mouse. Eso le facilita mucho la vida. Generalmente el mouse del portátil, pues, es un poco incómodo para trabajar lo que son estos puntos, poder realizar los polígonos, ¿listo? Es como un consejo, ya ustedes son los que deciden cómo trabajarlo. Acá, ¿cierto? En infraestructura, me paro en infraestructura, le doy conmutar editor y le digo añadir punto. Y aquí, en este puente de la playa, ¿cierto? Le digo 1. Me paro ahí, le doy clic y le digo 1. ¿Listo? Ahí ya me lo puso. Entonces acá tengo otro puente. ¿Sí lo recuerdan? Que es el puente de las bailarinas, si no estoy mal. Este puente de aquí. ¿Sí? Entonces me paro aquí y le digo 2. Aceptar. ¿Listo? Ya he puesto mis dos puentes como infraestructura. Le digo guardar y quito el lápiz. Me voy a abrir tabla de atributos. Le doy en conmutar editor o conmutar en modo de edición. Agrego un campo y le digo nombre.
que es un texto, longitud 100. Si yo voy a poner nombre, recuerde que pues si estamos trabajando es con texto. Entonces, el punto 1 que era puente vía la playa. Yo se lo voy a poner de esa manera, ¿sí? Y el segundo punto, pues era un puente las bailarinas, creo que se llama así. Y le digo guardar. Y quito el lápiz. ¿Listo? Para que de una vez me va apareciendo el nombre. Lo mismo yo hago con las redes. Me paro encima de redes, de las capas redes, conmutar editor, añadir, ¿cierto? Y yo aquí voy a crear. Lo estoy haciendo sumamente rápido, ¿cierto? El objetivo es que cuando ustedes estén haciendo proceso de edición, pues lo hagan de manera suave, ¿cierto? Entre más nos acerquemos, pues más precisión va a tener. ¿Sí ves? Entonces le doy hasta aquí, clic derecho y le digo 1. Y también voy a crear la capa del río Tomiño. Recuerda que este es un ejercicio, el objetivo es que ustedes lo hagan con mayor detalle, ¿sí ves? Si yo me acerco más, pues voy a tener mayor detalle. Ahora, si ustedes tienen una imagen de proceso de fotogrametría, pues van a tener un detalle mucho mejor. ¿Sí? Una visual mucho mejor del terreno que ustedes le han levantado la información. Acá el 2, le digo aceptar. ¿Listo? Hago el mismo ejercicio. Me voy a abrir tabla de atributos. Guardo la información que ya he levantado. ¿Sí? Le digo que por favor me cree un nuevo campo. Acá le pongo nombre, texto, de una longitud de 100 caracteres. Y acá, pues la primera red que levanté es la vía. Le digo vía. Y acá le digo río Tomiño. Y lo guardo. ¿Listo? Entonces ahí ya me quedaron levantadas las 3 capas, ¿cierto? Que requeríamos levantar. A veces les queda como este punto así en la pantalla, pues ustedes simplemente se van a donde está la mano y ya pueden otra vez volver a mover toda la pantalla. Listo, compañeros. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto al proceso de edición y transformación de los datos? Compañeros. Listo, compañera Jamie. Muchas gracias. Bueno, entonces proseguimos. El siguiente punto es tabla de atributos y operaciones básicas, ¿sí? Nos devolvemos a las tablas de atributos y generalmente cuando ustedes van a campo a levantar información, a ustedes les dicen, venga, necesito saber cuál es el perímetro de ese terreno. Necesito saber cuál es la longitud de esa vía o de ese camino, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sacar las medidas del polígono que hemos levantado o que hemos realizado. Vamos a empezar con las áreas. Aquí no le puse nombre al primero. Simplemente lo que hago es ponerle, entonces yo digo institución. Y le digo que por favor me guarde esa información. Creo un nuevo campo y yo le digo que en ese campo por favor me ponga las áreas. Recordemos que las áreas generalmente nos da en números decimales, ¿sí? ¿Cuánta precisión? Pues generalmente nos da la longitud del número y la precisión dice que 3. La precisión es 3 números después de la coma, para los que son compañeros matemáticos aquí en la clase. ¿Sí? Entonces ya tengo el campo de área. Voy a agregar otro para el perímetro. Entonces acá le digo que por favor en ese campo me ponga todo lo relacionado con el perímetro. ¿Listo? Posteriormente, y teniendo habilitado el conmutador, es decir, el editor, ¿cierto? Eso tiene que estar activado para yo poder estar haciendo estos cambios acá. Si yo lo desactivo, no lo puedo hacer.
Me voy a donde dice abrir calculadora de campos. Y acá, en esta ventana, en la parte izquierda, parte derecha, perdón, aparece actualizar campos existentes. En este caso, ¿qué quiero actualizar? Pues el área, ¿cierto? Porque quiero conocer cuál es el área de esos dos polígonos que yo he tomado, que yo he levantado, he realizado. Entonces acá pongo área, inmediatamente me aparece esta opción, ¿sí? A veces nos confundimos porque aparecen acá en geometría dos, ¿cierto? Una que aparece con el signo peso y otra sin el signo peso. Utilizamos esta que está con el signo peso. ¿Listo? Y si ustedes se fijan, en la parte inferior dice previsualizar 2.382.718 metros. ¿Listo, compañeros? ¿Qué le digo yo? Listo, aceptar. Si ustedes quieren en hectáreas, pues entonces hay que empezar a realizar las divisiones. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados tiene una hectárea? 10.000 metros cuadrados. ¿Listo? Compañero Luis Alberto Paví, ¿cómo está? Compañero Luis, ¿sí me escucha? Sí, profe. Listo, listo, Luis. Luis, ¿cuántos metros cuadrados tiene una plaza? ¿Alguien que le ayude al compañero Luis? Compañera Jamie, ¿cuántos metros cuadrados tiene una plaza? ¿Ninguno? Listo, compañeros. Una plaza tiene 6.400 metros cuadrados. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos estas medidas? Porque muchas veces la comunidad acá en el territorio a usted no le habla de hectáreas, sino que a usted le dice, no, es que yo tengo una placita, yo tengo 2 plazas, ¿cierto? Entonces ya sabemos que una plaza tiene 6.400 metros cuadrados. ¿Una hectárea cuántos? 10.000 metros cuadrados. ¿Listo, compañeros? Por favor, para que lo tengan en cuenta y lo anoten, porque un estudiante de SIC pues tiene que conocer, digamos, esas medidas que son generalmente muy utilizadas en los proyectos. O hablamos del kilómetro cuadrado también, pero esos ya son proyectos que son extremadamente grandes. Pero cuando ya nos venimos a territorio, nos venimos al municipio, vamos a medir un terreno, pues hablamos de metros cuadrados, de plazas o de hectáreas. ¿Listo? En este caso nosotros vamos a dejar los metros cuadrados. Si usted quiere hacerlo en hectáreas, pues entonces simplemente lo divide por la cantidad de metros cuadrados que tiene una hectárea. ¿Listo? O la cantidad de metros cuadrados que tiene una plaza. Listo, compañeros. Y le digo aceptar. Entonces, en la el polígono que yo tomé de la institución, ¿cuántos metros cuadrados tiene? 2.382.7 metros cuadrados. La cancha, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Pues tiene 5.293.9 metros cuadrados. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el perímetro de esos polígonos. Nuevo perímetro, acá le coloco perímetro, ¿cierto? Le dejo como per y me voy a buscar dónde está el perímetro. Acá me aparece como perímetro. ¿Listo? Le doy clic y le digo aceptar. Y acá inmediatamente me aparece cuál es el perímetro de ese polígono. ¿Listo, compañeros? Eso para este caso. Quito el editor de datos. Posteriormente me voy a redes. Abro la tabla de atributos.
hago la misma actividad, abro el lápiz, ¿cierto? Le doy clic en el lápiz para que se active el editor y le digo que acá voy a utilizar la longitud. ¿Listo? Y la longitud también, miremosla en decimales y le decimos aceptar. Me voy a calculadora, actualizar campo, longitud, y acá le digo length, ¿sí? Y aceptar. Es decir, que ¿cuántos metros tiene esa vía? Ese pedazo de vía que nosotros tomamos, 534.9 metros. ¿Cuántos metros tiene el pedazo o la zona de río que nosotros tomamos o levantamos? Tiene 1235.4 metros. ¿Listo? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Alguien me dice cuántos metros tiene un kilómetro? 1000. Listo, compañero. Muchas gracias. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Qué pena. No alcancé a mirar. Yo, ¿Quién es yo? Nombre completo, por favor. John Everse, Cue. Ah, listo. Listo, compañero. Muchas gracias. Bien. Hasta aquí hemos llegado con las operaciones básicas que realizamos generalmente en las tablas de atributos. ¿Listo? Que son datos básicos. Área, perímetro y longitud. ¿Alguna pregunta con respecto a la información con respecto a lo que hemos tratado hasta el momento? Si alguien tiene alguna duda, por favor. Sí, compañero John. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, muchachos. Buenas Tengo tardes. una pregunta, profe. Supongamos en los polígonos, ¿no? Sino que yo quería saber cómo puedo sacar la distancia de punto a punto. Digamos, yo rodeé la cancha, pero necesito que de este punto a, digamos, de esquina a esquina, ¿cuántos metros tiene? ¿Cómo puedo sacar la distancia de esa esquina después de así al otro punto? No sé si me hice entender, profe. Sí. Generalmente, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es utilizar una herramienta que está dentro de los iconos del programa QGIS, ¿ya? No sé si ya se la había mostrado antes. ¿Qué me dice? Medir distancias, ¿sí? Entonces, generalmente lo que yo hago, acá me permite medir en línea. Entonces, yo tomo este punto, ¿cierto? En este caso, por el occidente, y mido esa zona del occidente. Entonces me dice esa zona, ¿cierto? Esa esquina, de esquina a esquina por el occidente tiene 76.76 metros, ¿sí? Utilizo esta herramienta, bueno, acá si lo hago en el tema cartesiano, es mejor hacerlo en el tema cartesiano, ¿cierto? Me dice que tiene 76.7 metros, ¿ya? No sé si de pronto respondí tu inquietud con respecto a qué herramienta puedo utilizar para hacer esa medida de los lados del polígono. Sí, profe, esa era. Y también no sé bueno, pues más lo digo pues porque muchos en casos de repartición de tierra, ¿no? Entonces, para ponerle de punto a punto, bueno, los metros y por decir los nombres de los colindantes. Ahí mismo de esa línea de punto a punto, como le digo, de ahí coger de ese punto a otro punto para ir así rodeando y poner los metros y los colindantes. Listo, aquí lo que te toca que hacer es un proceso de edición ya un poquito más fuerte. ¿Qué he notado yo generalmente que hacen en los programas de tierras? Y es que imprimen el plano, ¿cierto? Y con la mano a lápiz le ponen la información de los colindantes y le ponen la cantidad de metros. En el plano o en el programa ustedes también pueden hacer eso, pero tienen que tener un proceso de edición. Entonces, por ejemplo,
tendrían que crear aquí una nueva capa. Voy a desactivar esta, le digo guardar. Tendrían que crear una nueva capa, ¿cierto? Que me permite ir poniendo los colindantes. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de hacer el ejercicio. Si no alcanzamos a sacar toda la información el día de hoy, lo que teníamos programado, pues lo vamos dejando para la siguiente sesión, ¿listo? Entonces, nos vamos a añadir capa y le digo crear capa y crear capa shade. Hacemos el mismo ejercicio y acá yo puedo colocar algo que diga como colindantes. Digo guardar y entonces esos colindantes serían de tipo cadena de línea, ¿cierto? Porque usted necesita saber por el lado derecho qué persona está, por el lado, por el oriente, perdón, quién persona está, por el sur quién, por el norte con quién limita, ¿ya? Y cuántos metros limita por el norte con esa persona. Entonces, aquí lo que hago es ponerle el sistema de coordenadas, creo una capa normal, como ustedes ya saben crear las capas, ¿listo? Entonces aquí yo le digo colindante. Le hago proceso de edición y simplemente le digo añadir y me voy desde aquí a este punto. Entonces supongamos que por el occidente, ¿cierto? La cancha limita con Pepito Pérez. Estoy haciendo un ejemplo ahí a la velocidad, ¿listo? Le voy a abrir tabla de atributos, hago el mismo ejercicio, añado un campo y le digo nombre. Le digo texto, porque voy a poner un texto y aquí le doy 100. Le digo aceptar. Entonces, esa primera línea que yo demarqué allí, ¿cierto? Y que me está representando un límite con una persona, entonces le doy un nombre. Entonces le digo Pepito Pérez. ¿Sí? Entonces supongamos que ese límite es con el señor Pepito Pérez. Si se me quita, pues simplemente lo vuelvo a escribir. Pérez y le digo guardar. ¿Listo? Cierro la tabla de atributos y ya sé que esa línea que ya tengo acá pues pertenece a Pepito Pérez. Entonces hagamos otra. Resulta que por el norte está limitando, agarro desde acá, pongamos que este es el norte, ¿cierto? Y llegamos hasta aquí y le decimos 2. ¿Con quién limita? Ah, con Mariano Ulcue. Sí, un ejemplo. Y le digo aceptar. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que esos son los colindantes que tiene ese terreno. Quito el editor, ya los guardé. Inmediatamente a mí me interesa saber es con cuántos metros está limitando con Pepito Pérez y con Mariano Ulcue. Nuevamente abro el editor, creo la longitud, entonces le digo longitud, ¿cierto? Le digo que eso sea un decimal, lo dejo el resto de longitud y precisión por defecto y me voy a calcular esos datos. Acá le digo longitud, len. Recuerda que cuando estamos hablando de longitud hablamos de len, ¿cierto? Cuando estamos hablando del perímetro completo, del polígono completo, hablamos de perímetro. Esto no lo vayamos a confundir, por favor. Le digo len y le digo aceptar. Ya sé entonces que por el occidente con Pepito Pérez limita y tiene una distancia de 76.3 metros. Por el norte limita con Mariano Ulcue en una línea recta de 53.5 metros. ¿Listo? Entonces ya tienes más información, una precisión mucho más amplia con respecto al tema de los colindantes. No sé si de pronto respondí tu duda, compañero John. Sí, sí, profe, eso era lo que quería saber y pues no sé, cómo dejar eso plasmado en la capa. O sea, que quede, yo creo que ya es con etiquetas, creo, si no estoy mal. Sí, señor. Claro, porque no hemos llegado todavía a la temática de simbología y etiquetas. Ahorita en simbología y etiquetas podemos cambiarle el color y podemos agregarle la cantidad de metros. Vale, profe, era eso. Muchas gracias. Listo, compañero. Lucho, coménteme. Profe, yo tengo una pregunta acerca de la tabla de atributos. Sí. Es que cuando yo exporto, digamos,
los puntos del GPS para trabajarlo al programa. Me aparecen un poco de celdas y no me daba la opción de modificar. Porque pues es muy maluco estar corriendo para un lado para... O sea, es como, aparece como mucha información. Y pues a veces quiero borrar y no me deja... O sea, prácticamente no me deja modificar las celdas. Yo creo saber cuál es tu dificultad. Entonces, vamos a abrir uno de estos. Vamos a dañar uno de estos. Abrir tabla de atributos, ¿cierto? Entonces, generalmente, cuando vos le metes mucha información al GPS en tus recorridos, porque usted dice, punto 1 limita con Pepito Pérez y colocas otro campo, ¿se acuerda cuando nosotros cogemos el GPS y le empezamos a agregar mucha información a ese GPS, ¿cierto? Entonces, claro, esos datos se me van almacenando a mí en diferentes celdas, ¿ya? Y por eso es que se te llena o se te puede llegar a llenar toda la pantalla de celdas y algunas, pues por defecto, te las crea, ¿ya? ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos a ver si funciona. Abrir el editor, conmutar editor, y lo que hacemos es seleccionar, ¿cierto? Esta zona, permítame, ya. Lo dejamos normal, ¿cierto? Y lo que hacemos es irnos a una opción. Mire que yo tengo activado el editor, ¿cierto? Siempre cuando yo voy a hacer un cambio en la tabla de atributos, tengo que tener activado el editor, si no, no voy a poder hacer ningún cambio. Me voy a la opción donde dice borrar campo y le doy clic ahí. Entonces, si vos tenés muchos campos, ¿cierto? Lo que puedes empezar a hacer es borrar. Entonces, por ejemplo, yo digo, es que ese campo de perímetro a mí no me sirve, yo no lo necesito. Entonces le digo nuevamente acá, borrar campo, le doy clic a campo y le digo aceptar y ese campo se me borra. Entonces podrías hacer como ese mismo ejercicio con esas tablas que tengan muy amplias, ¿cierto? Que por defecto se te hayan creado para que no tengas como una cantidad de información allí que visualmente pues se te pueda enredar para tu proyecto, para tu trabajo. Y le digo guardar y quito el lápiz. No sé si de pronto respondí tu pregunta. Pero pues ese es el problema, que cuando yo voy a borrar no me deja, o sea, yo activo todo el lapicito ese, pero cuando la opción de borrar aparece desactivado. ¿Cómo aparece? Desactivado, o sea, aparece crear nuevo campo, sí, él funciona normal, pero ya en el siguiente donde dice borrar campo ya no está. ¿Y te ha pasado con la información? ¿Te ha pasado con la información que recolectas de GPS? Sí, es que William me mandó unos puntos de GPS, pero pues estaba tratando de acomodarlos, pero no me dejó pues la opción de borrar. Listo, hagamos algo. Si quieres, el día sábado lo revisamos. Trae la información en una memoria, ¿listo? Y lo revisamos. Listo, profe. Listo, vale. Por favor, baja la manito. Gracias, compañeros. ¿Alguien más o podemos proseguir? Bien, gracias, compañero. Listo. El siguiente paso o los siguientes puntos, ¿cierto? Nos habla de trabajar el tema de la simbología y la etiqueta. Justo lo que decía el compañero. Yo a estos polígonos que están iguales porque todos los metí dentro de una capa, ¿cierto? Y estos puntos están del mismo color, igual las líneas están del mismo color, es porque no he trabajado el tema de la simbología y las etiquetas. Para el caso de los polígonos, pues nosotros nos vamos hasta la capa, le damos clic derecho, siempre es importante, muchachos, el clic derecho, el clic izquierdo, ¿cierto? Y vamos hasta propiedades. En propiedades ya me aparece como todos los cambios que yo le puedo hacer a esa capa. Entonces, por ejemplo, en simbología yo puedo cambiarle el color, puedo cambiarle la forma, ¿cierto? Y si, por ejemplo, yo tengo dentro de esa misma capa múltiples polígonos, pues entonces yo lo que tengo que hacer es algo que se llama categorizado, acá en la parte superior. Espero todos lo estén viendo.
y tengo valores. ¿Cuáles son los valores? Pues los valores o los nombres o las secciones que yo le creé a la tabla de atributos. En este caso, por ejemplo, a mí me interesa el nombre. Puede que tengas un archivo shapefile que tenga muchas secciones, ¿sí? Nombre, sistema de coordenadas, datos específicos, colindantes, área, perímetro, fecha de realización, fecha de transformación, en fin, una gran cantidad de información que puedas tener en la tabla de atributos. Y en el valor, ahí te va a dar todo eso y te pregunta, hey, de toda esa información que tiene tu tabla de atributos, que tiene tu capa, ¿qué te interesa que te mostremos de manera visual? En este caso, yo digo, quiero que me muestre, por favor, que los polígonos aparezcan de diferentes colores y que estén por nombre. Entonces yo digo nombre, ¿cierto? Y le digo que por favor me los clasifique. ¿Sí ven? Entonces ya de un color me puso la cancha y de otro color me puso la institución educativa. Elimino este, muchachos. Generalmente por defecto se te crea un tercero o se te crea uno anexo. ¿Qué hago? Lo selecciono y le digo borrar. Y ya me quito de que ese cuadrito me aparezca acá cuando yo tenga, cuando me aparezca en la simbología. ¿Listo? Y le digo aceptar. Entonces observen, muchachos, ya me apareció de diferente color. Le doy clic acá en esta pestañita y le cambio el color, ¿cierto? A ese polígono dependiendo de lo que yo quiera representar. Entonces, si es una cancha, pues generalmente buscamos un verde o buscamos una simbología, ¿cierto? Que nos represente como la cancha. En este caso yo digo, yo quiero este verde, ¿sí? Que a mí me representa. Y para la institución, pues yo digo, quiero un amarillito, ¿cierto? Entonces lo pongo de color amarillo, ¿sí? Y le digo guardar. Siempre estoy guardando esos cambios que estoy realizando, porque si se te llega a cerrar el programa, si se te llega a bloquear el programa y tienes que cerrar, pues esos cambios que estés haciendo no se te van a guardar. Entonces siempre, por favor, estarle dando clic al icono de guardar. Lo mismo como cuando trabajas en un documento Word. En este caso voy a hacer lo mismo con redes. Entonces me voy a propiedades, le digo simbología, como ya tengo dos elementos dentro de la capa de redes, le digo categorizado, valor, le digo que por favor me lo clasifique por nombre, le doy clasificar, y acá este tercero que me apareció anexo y que no lo necesito, lo elimino, le digo borrar, ¿sí? Y le digo aceptar. ¿Qué podemos hacer acá? Cambiar el tamaño, cambiar la forma, cambiar el color. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el río, pues yo no puedo dejarlo de este color como, ni sé qué color sea eso. Es como, para mí eso es como rojo, pero las chicas siempre le dan un color diferente, tienen muchos colores. Y yo acá le digo, voy a buscar un color y una figura que me muestre un río. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que esto podría ser una buena representación de un río, pero no va de color negro, tiene que ir de color azul. ¿Sí? Entonces yo le digo aceptar. Entonces, mire, de esta manera y con esta figura yo puedo poner la visualización de mi río. Ahora la vía pues no está bien representada con un color verde. Si van a representar una vía, utilicen un color naranja, utilicen un color rojo, un color café o en su defecto un color negro. Si es un ferrocarril, pues también, digamos, hay elementos o figuras que nos representan el ferrocarril. En este caso, yo digo, es una vía, entonces estoy buscando un símbolo o una línea que yo diga, esa es una vía, y la voy a poner de color negro, ¿listo? Y le digo guardar. Bien, compañeros, hasta el momentico lo que hemos hecho es trabajar la tabla de atributos y poder construir los diferentes elementos de mi proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso estamos trabajando con datos vectoriales, ¿no? Puntos, polilíneas y polígonos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar las etiquetas. Lo que decía el compañero, trabajemos este de acá. Bueno, como veníamos trabajando con colindantes, hagamos el ejercicio a colindantes también. Entonces, categorizado, vámonos por nombre y le digo clasificar. Este último lo elimino, le digo borrar y le digo aceptar, ¿sí? Y les doy un color, si quieren un poco más oscuro, si quieren le aumento el ancho de la línea, no sé, como ustedes quieran para que se vea bien. Este también lo aumento. Entonces ya se ve, ya es mucho más notorio. ¿Listo, compañeros? Si les molesta la imagen satelital, pues la
la quitan, ¿listo? Vamos con las tablas, con las etiquetas. Nuevamente volvemos a propiedades, le decimos etiqueta y por favor le digo que me coloque etiquetas sencillas. Lo mismo, en el valor yo le digo, me pregunta, ¿qué quieres que te represente en la etiqueta? En este caso, como yo ya lo tengo separado o categorizado por nombre, pues necesito es que me aparezca la longitud. Le digo aceptar. ¿Listo? Entonces ya inmediatamente me aparece la longitud. En este caso 76.318 metros y 54.463 metros. 53. Entonces el compañero dice, profe, pero yo necesito que eso me aparezca en metros, en kilómetros. Te toca hacer un trabajito extra, ¿sí? Ir a la tabla de atributos, crear un nuevo campo y colocarle longitud. Y lo haces no por número, sino que lo haces por texto. Entonces, 100, aceptar. Entonces aquí yo digo, bueno, 76.318 y acá 53.463. O utilizar las comas. Utilicemos las comas para que no nos enredemos. Utilizamos la coma. Le decimos guardar. Quitamos el lápiz. Nos vamos nuevamente a las etiquetas y entonces ya le decimos en longitud y le decimos aplicar, aceptar y entonces ya me aparece, ¿qué pasó aquí? Hemos actualizado. Listo, compañeros. Lo que pasa es que cuando nosotros ya tenemos las etiquetas y tenemos la simbología, generalmente no nos deja los cambios que nosotros le hagamos, pues ya no se van a hacer visibles. ¿Qué nos toca aquí hacer? Eliminar la capa y volverla a cargar, muchachos. Entonces simplemente recuerden que para poner una capa, voy a capa, añadir capa, vectorial, ¿cierto? Busco mi capa, yo ya sé dónde están guardadas, archivo shape. En este caso le puse colindantes.shp. Qué bueno que salió este ejercicio porque es muy probable que en algún momento les toque hacerlos por la otra opción, ¿listo? Y le digo abrir, le digo añadir y lo cierro, ¿listo? Nos toca otra vez volver a hacer el ejercicio de la simbología y las etiquetas. Lo hacemos rápidamente porque si ya conocemos, digamos, el trabajo que hay que hacer, pues lo hacemos rápidamente. Le decimos borrar, le decimos aceptar. Acá cambiamos los colores, o no cambiamos los colores, sino que simplemente lo que hacemos es aumentar el tamaño de la línea. Le digo aceptar. Acá también cambio color porque el color azul siempre me está representando agua. Y lo coloco un color como zapote. Le aumento también el grosor de la línea. ¿Listo? Ahora sí, me voy nuevamente a propiedades, etiquetas, etiquetas sencillas. Y esta vez yo lo que quiero es que se me muestre. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Acá hemos olvidado algo, agregar el metros. Entonces acá le colocamos metros. Digo guardar y le quito el lápiz. ¿Listo? Volvemos otra vez. Etiquetas sencillas. Longitud. Le digo aplicar y le digo aceptar. Y ahora sí, ya se me muestra, ¿cierto? El colindante con la cantidad de metros. ¿Sí? Entonces ya sé que, por ejemplo, el verde representa a Mariano Ulcue, el zapote representa a Pepito Pérez y aparecen la cantidad de metros que tiene de colindancia con el área que yo tengo con mi terreno, ¿sí? Con mi zona. ¿Listo? Yo no sé, John, si de pronto eso responde completamente la duda que tenías. Sí, sí, profe, era eso. Lo que sí me faltó fue cómo, cómo sacó la distancia de punto a punto. Eso sí me perdí, profe, ahí. La distancia de punto a punto. O sea, por ejemplo, en este punto claramente arranca el límite de Pepito Pérez, ¿cierto? Hasta este punto donde arranca el límite de Mariano Ulcue. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto?
Sí, profe. Pero entonces, cuando vos me preguntas cuál es la distancia de punto a punto, pues la distancia de este punto a este punto donde termina Pepito Pérez, pues son 76.318 metros. Sí, profe, exacto, eso sí. Pero entonces, ¿cómo hago para que me arroje el valor de los metros? ¿El valor de las qué? El, el valor de los metros, profe, de punto a punto. ¿Cómo, o sea, cómo hago para que me arroje los metros de punto a punto? ¿Tengo que hacer una operación aparte o cómo es? Pero aquí ya te los está arrojando. O sea, se supone que de este punto a este punto hay 76 metros. Sí, profe, sí, pero entonces no vi cómo usted hizo para sacar esa distancia y me perdí. Bueno, recordad que nosotros ese proceso lo hacemos en la tabla de atributos, ¿sí? Le damos a abrir editor, creamos el campo de longitud, posteriormente nos vamos a abrir calculadora de campo, ¿sí? Acá le digo actualizar, le digo longitud, ¿cierto? Y le digo len. Y ese len, esta opción, me saca la cantidad de metros que tiene, que tiene de punto a punto. O que tienes, sí, conectando esos dos puntos, ¿cuántos metros tengo? ¿Listo, compañero? No sé si de pronto tienes otra inquietud relacionada al tema, podríamos revisarlo el día de sábado también. Vale, profe, sí, sí, era eso más lo que quería saber. Era eso. Muchas gracias, profe. Listo, bueno, compañero. No sé si hasta acá haya alguna otra pregunta, porque el mismo ejercicio podríamos realizar para los demás. Entonces, por ejemplo, para las redes, en la etiqueta, simplemente no hay etiqueta sencilla, longitud o nombre. No, nombre no, porque ya tengo, digamos, acá en la simbología ya tengo el nombre del elemento. ¿Sí? Entonces le digo aceptar. Entonces acá me aparece la cantidad de metros que, por ejemplo, tiene este río. Si no quieren que les aparezca de esa manera, pues simplemente lo que tienen que hacer es realizar un cambio. Acá en infraestructura, estos punticos como son puentes, ¿cierto? Lo puedo irme a simbología y buscar una simbología acá de algo que me represente un puente. Por ejemplo, esta podría ser, ¿cierto? Y le digo aceptar. ¿Ya? Quito la imagen de fondo y entonces acá pues se me va a representar el puente. Como en ese caso los puntos no van a tener medidas, lo que yo hago es que en las etiquetas les doy el nombre a esos puntos específicos, ¿sí? Entonces acá no hay etiqueta sencilla, nombre, y le digo aplicar. Entonces acá me dice puente vía la playa. Y si me voy acá más arriba me dice puente las bailarinas. ¿Listo, compañeros? Esa es como la parte básica de la construcción o la edición de los datos vectoriales. ¿Listo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta general, porque yo veo que ya van a ser las 6:40. Y creería que el tema de mi primer mapa lo abordaríamos en la siguiente clase virtual. Compañeros, ¿surge alguna inquietud con respecto a lo que hemos tratado en esta sección? En esta sesión. Compañero Diego. Profe, pues yo tengo inconvenientes cuando usted está haciendo la transmisión en el programa en QGIS. Yo creo que es mi internet porque no logro ver los paso a pasos. Entonces, es como el problemita que tengo de momento. Uy, me preocupó. No se alcanzó a ver la pantalla. Sí se ve, profe, pero o sea, es muy lento. O sea, yo creo que cuando se está explicando, pues el paso que usted explicó anteriormente apenas está pasando y no logro ver como así consecutivamente los paso a paso. Ya. ¿Alguien más le pasa lo mismo? Compañero John.
Profe, yo diría que es el internet, pues porque yo estoy aquí conectado y los paso a paso se ven así como usted lo va explicando. Ah, bueno. Listo, compañero Diego. Entonces ya yo creo que en la grabación puedes como hacer la revisión, ¿listo? Profe, lo digo, no sé, en mi caso, no sé los demás qué dirán. Listo, compañeros, bien. Eh, bueno, yo creería que ya vamos terminando la sesión del día de hoy. Tenemos todavía 2 clases virtuales pendientes que espero podamos trabajar lo que es ARGIS y posteriormente lo que es fotogrametría. Y tenemos otra clase además pendiente del año anterior y es relacionada con un trabajo en campo, ¿listo? Entonces, yo creería que en esa clase que tenemos pendiente y que es en campo, pues la aprovechemos para seguir haciendo el trabajo con el dron. ¿Vale, compañeros? No sé si hay alguna otra inquietud, si no ya dejaríamos así por el día de hoy. Y ya pues igual en 20 minuticos se nos va la energía, entonces... Oh, profe, muchas gracias por la clase. Listo, compañero, a ustedes por asistir. Doña Adriana, coménteme. Sí, doña Adriana, adelante. Doña Adriana. Hola, profe. La pregunta mía es cómo arrastrar un punto del GPS de una distancia, de una larga distancia. ¿Eso se puede hacerlo? Cuando es cuando es una zona muy pendiente y uno no puede ingresar hasta cierto punto. Bueno, ¿qué les dijera yo? Sí, sí se puede arrastrar y vamos a mirar, vamos a revisar si lo podemos hacer, ¿cierto? Porque se supone que aquí tenemos los puntos del recorrido, ¿cierto? Sí, ah, bueno, ya no están viendo mi pantalla, ya la vuelvo a poner otra vez. Ahí me están viendo nuevamente, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver si de pronto le entendí la pregunta a la compañera. Ella dice que puso un punto GPS en una zona porque al punto real donde tenía que ir es inaccesible, pues, ¿cierto? Es una pendiente, una montaña, una zona donde no podemos acceder fácilmente. Vamos a mirar si nosotros acá, partiendo del editor, podemos mover ese punto del GPS. Vamos a mirar, herramientas de vértice, lo agarramos y lo movemos a donde queremos que el punto nos quede. Entonces, por ejemplo, si el punto está aquí y lo quiero mover acá, pues sí podemos mover ese punto, compañera Adriana, ¿listo? Lo hacemos dándole clic a los puntos que quiero mover, ya, pero revisa que ese punto ya lo he convertido en SHP, ¿listo? Tienes que tener claro eso. Me voy a conmutar editor y me voy a la opción que está al ladito de añadir punto, que dice herramientas de vértice. Me paro en ella, le doy clic, selecciono el punto que quiero mover y lo muevo hasta la zona donde yo quiero que quede. Y le digo guardar. Y quito el lápiz. Sí, compañera, ¿sí era eso o su pregunta está relacionada con otra cosa? Sí, profe, sí era eso. Listo, compañera. Bueno, compañeros, si ya no hay más inquietud, John. Profe, una cosita nomás. Bueno, ya saliendo un poquito el tema, sino que, bueno, me pidieron el favor de instalar QGIS en un portátil nuevo, ¿no?
pero no sé, no me deja. Yo entro por Google y no me deja, pues me dice que no sé, me sale un poco de cosas. Entonces no sé cómo, porque como le digo, ya saliendo un poquito del tema. ¿Puedes traer el computador el sábado? No sé, pero no creo, pues porque está en una oficina y no, pues lo necesitan los otros compañeros para trabajar. Entonces por Listo. eso. Entonces, revisa por favor en la oficina qué sistema operativo tienen, ¿listo? Puede ser que de pronto sea un sistema operativo que no sea compatible con el programa o que hayan actualizado el programa o que hayas descargado la última versión del programa. Y recordemos lo que yo les decía en algún momento de que las últimas versiones a veces vienen con errores. Generalmente el programa le ofrece a uno la posibilidad de descargar o la página te ofrece la posibilidad de descargar el programa versión estable. Algo así dice entre paréntesis. ¿Listo? No sé si en español o en inglés. Pero entonces generalmente instalamos esa versión estable. ¿Por qué? Porque las versiones actualizadas traen errores y pueden presentar problemas como el que vos estás mencionando. ¿Listo? Entonces revísale por favor el sistema operativo del computador. Vale, profe, ¿y usted no me puede regalar un link donde una me mande allá para descargar, para ensayarlo de pronto? Vamos a revisar por acá. A ver. Porque en el computador, si quieres saber cuál es tu sistema operativo, simplemente te vas a equipo, abres una carpeta, te vas a equipo, le das clic derecho, le das propiedades y él te muestra toda la información del equipo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo Windows 10 Pro, ¿listo? ¿De cuántos bits? De 64, ¿listo? Porque si estás instalando uno de 62, uno de 64 y tenés un sistema operativo de 32, pues tampoco te va a instalar. No, pues lo último que salió en juguetes. Ah, fue pucha. Es como acá. Porfa, revisa la primera, la que te... Sí estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, sí. Revisa esta. Revisa la primera, porque esta es la última versión. La que dice 3.40 es la última versión, pero la que ya es la versión estable es la 3.34. Por favor, revisa esa y me cuentas cómo te va con esa, ¿listo? Revisa también, Vale, por favor, el profe, computador. gracias. Listo, vale. Y bueno, acá hay un mensaje. Vamos a mirar, como aprovechamos ahí los últimos minuticos. Revisa el computador 64 bits también, ¿listo? Si no, ahí me comentas por interno. Vale, profe, vale, gracias. Bueno, compañero. ¿Quién más tiene preguntitas por ahí, compañero Diego? Profe, con respecto a lo que pregunta John, también puede tomar una foto o un pantallazo del error. A veces los programas botan un código de error, entonces con ese código uno puede averiguar qué es lo que está pasando en sí. Después yo también recomendaría si puedes tomar una foto y se la puede enviar a usted o así para uno mirar cuál es como el error que está pasando. Ah, bueno, listo. El compañero también le está dando una opción, ¿cierto? Puedes poner el error en Google para mirar a ver qué es lo que está pasando. Y me lo envías a mí o si no, el compañero también te apoya, ¿listo? Que sabemos que Diego es ducho en ese tema. Vale, profe, muchas gracias. Esa era mi inquietud. Bye, bye. Bueno, compañeros, entonces, si ya no veo más manitos levantadas, les agradezco por haber participado el día de hoy, por haber tenido el orden en la clase, por
hacer caso a las recomendaciones que se dieron